Muy buenas tardes, es un placer saludarlos en este canal en el que día a día hemos buscado llevar a ustedes continuación de la cápsula que realizamos hace 2 programas en los que tratamos precisamente de manera general el caso Wallace. En esta ocasión contamos con la presencia de la señora Elena Uscanga Cordero, madre de Yael Malagón Uscanga, uno de los implicados en este caso. Asimismo, para integrar esta mesa de análisis, contamos con la presencia del doctor José Arturo García García, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México con especialidad en Ciencias Penales, maestro en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, doctorado en Derecho Penal por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, abogado titular en el área penal y amparos, titular de la maestría y especialidad en Derecho Penal en la Universidad de Londres, maestro en la maestría de Derecho Penal y doctorado en Derecho Penal por CECIJUP, titular de la maestría Teoría de la Tentativa en el doctorado en Ciencias Penales. Bienvenido, doctor. También nos acompaña Sinaí Reséndiz, pasante de la licenciatura en Criminología por parte de la Universidad Milenio, moderador del coloquio de la invención de la mente por parte del Instituto Politécnico Nacional, perito en Criminalística de Campo, conferencista en diversas instituciones en materia de prevención del delito y aplicación de los debidos protocolos de detención y derechos del detenido, diplomado en Inteligencia y Contrainteligencia. Bienvenido, Sinaí. Por otro Gracias, lado, profesora. Buenas tardes. Contamos con la presencia de Carla Trujillo González. Ella va a estar en el chat. Es pasante de la licenciatura en Criminología por parte de la Universidad Europea. Y, por último, su servidora, Maciel Morales, licenciada en Criminología y Criminalística, perito técnico en Criminalística de Campo, diplomada en Juicios Orales, conferencista y docente en diversas universidades, asesora en materia de Criminología y Criminalística en Bargan and Settlement. Y bueno, con esto cierre, les doy la bienvenida a todos. Me gustaría comenzar con la pregunta para la señora Elena. ¿Quién era Yael Malagón antes de verse involucrado en este hecho? Pues su servidora, permítame presentar a todos. Muchísimas gracias por la atención que me están brindando, por el tiempo que están utilizando en esta su servidora. Y en el caso de mi hijo, Yael Antonio Malagón Uscanga, que si bien no fue acusado directamente en el secuestro de Hugo Alberto Wallace, la señora tuvo a bien decir que podía estar en otros ilícitos. Y desde ahí, pues se le hizo un linchamiento público a Yael y demás. ¿Quién era Yael antes de comenzar toda esta tortura que estamos viviendo desde ya casi 15 años? Yael era un muchacho ya casado con Paola Díaz Romero, copropietaria con su padre de varios gimnasios ubicados en la zona sur de México, en Villacuapa, en la delegación Álvaro Obregón también había otro, X, yo desconocía cuántos en su totalidad de gimnasios tenía Paola y su papá. Ya él se casó con Paola y procrearon un niño que al momento de suceder todo este percance, el niño tenía 3 años escasamente, 3 o 4 añitos. Entonces, pues todo se derivó precisamente de la denuncia de la señora Isabel Miranda de Wallace, en el sentido de que había encontrado en el domicilio de Juana Hilda González una foto en donde aparecía un grupo de jóvenes saliendo de una iglesia de Chalma. Para ella, para la señora Wallace, esa foto fue emblemática para decir, todos ellos son los secuestradores de mi hijo y todos tuvieron que ver en el secuestro, exceptuando el niño que estaba también en la foto. A Yael y a su esposa no los acusó directamente, pero dijo, en otros ilícitos debe de estar. Como le digo, Yael se dedicaba con su esposa a los gimnasios, coadyuvaba en la ¿cómo se llama? Disciplina que manejan en los gimnasios y todo eso. Y de ahí era donde ellos de alguna manera se conocieron, porque todos eran adictos al ejercicio y todo esto, y ahí se conocieron. Aunque no llevaban una amistad estrecha, en algún momento, para dar gracias a Dios por esto, por lo bien que les estaba yendo a cada quien en sus actividades, y que ya él realmente hasta desconocía porque no estaba muy metido en las actividades de los demás, pues compartían algunos momentos que del gimnasio. Yo ya estaba jubilada del ISSSTE, su servidora, trabajé 30 años en mi institución
y me jubilé muy a tiempo, creo yo, a los 50 años de edad. Ahorita su servidora cuenta ya con 70. Entonces yo, jubilada, vivía yo en Villacuapa, en la unidad Alianza Revolucionaria del ISSSTE. Yo creo que muchos de ustedes la deben de ubicar porque ya ahorita ya es antiguo. Pasaron 2 años de mi jubilación y me ofrecieron regresar a la vida activa. Me ofrecieron irme como subdirectora administrativa al Hospital Regional de Monterrey. Y refiero esto porque ese fue el motivo de que yo salí de Villacuapa. Vendí un departamento que tenía un penthouse, que así le llamaban en ese entonces. Un penthouse lo vendí en 400,000 pesos, que ahorita ya no significan gran cosa, pero en aquel entonces pues era un buen dinero. Y con eso financié que mi hijo pusiera una cafetería en una área que está sobre el Canal de Miramontes y en un centro comercial grande que le llaman Zapamundi. Ahí ya él se estableció y aparte de tener contacto con los gimnasios como entrenador y demás, también tenía la cafetería. Entonces, realmente, si vemos una pareja y un niño, tenían lo suficiente como para vivir, gracias a Dios, tranquilamente. Y con lo que yo les proporcioné, que fueron así, 250,000 pesos de la venta de ese departamento, pues todavía estuvieron mejor. No bien había pasado un tiempo cuando empieza a surgir todo este problema. Bien. Ya él tiene un incidente en Los Cabos, un incidente en donde inclusive pierde un ojo. Perdón, es el que pierde. Pierde un ojo. No tiene ningún cargo ya él. ¿Por qué? Porque ya él llega a visitar a una persona que lo invitó inclusive a ir a Los Cabos. Van 2 amigos, que es Yael y Jonathan, van a Los Cabos y se enfrentan con que les ponen una trampa. Afortunadamente ellos salieron librados de cualquier señalamiento. ¿Por qué? Porque justifican su boleto de avión, su equipaje. Ustedes saben que ustedes no pueden subir ni una liga, todo es bien inspeccionado, y sus maletas de ellos 2 estaban en la casa de la persona que después dispuso de sus vidas a traición. ¿Qué era lo que estaban arreglando? Unas deudas que tenían de partes de carros que tenían en Villacuapa. Un negocio, César Freire tenía negocios de venta de refacciones de carros y demás, y se tenían deudas de dinero. Ya él, sin conocer eso, pues se metió hasta Los Cabos y salió de ahí sin un ojo. Pero sí, tampoco sin ninguna acusación de nada, porque él no llevaba armas, no llevaba nada, ni estaba amenazando a nadie, salió lesionado. Cuando regresa a México ya él, es cuando lo involucran en esto de Hugo Alberto. Precisamente, perdón, Sinaí tiene una pregunta al respecto. Los que gusten, yo la verdad, mire la información a mis 70 años, pero todavía lo tengo aquí. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto. Gracias. Tengo la siguiente pregunta. Es, cuando la señora Wallace hace sus especulaciones, ¿quién gobernaba la Ciudad de México en ese tiempo, señora? Ya me está tocando las entrañas. Su servidora, con la experiencia que tengo administrativa, obviamente, cuando yo vi que le levantaron un espectacular a mi hijo, señalándolo de secuestrador y convocando a un linchamiento público para que fuera la gente que fuera, quien fuese, a decir, sí, a mí me hizo daño este muchacho, esto y esto. No se presentó una sola denuncia, Una sola denuncia no se presentó. Pero yo obviamente pues decía, bueno, caramba, lo están linchando, nadie lo está señalando, pero él de alguna manera, pues lo tengo que defender. Si nadie lo está acusando, es nada más la señora que por su decir le está señalando ahí como secuestrador. Si alguien tiene algo que decir de él, comuníquense conmigo. No recibió una sola. Al ver eso, obviamente dije, bueno, tengo que hacer algo. Me fui a la delegación Cuauhtémoc, que es la que pertenece ahí a Río Tíber, para solicitar, inclusive por escrito, que se retirara ese espectacular que estaba dañando pues la integridad de mi hijo, ¿no? Su seguridad, su libertad. No me hicieron caso. Fui a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, que en ese entonces pues ya no sé si hablar más o decir más, pero también dejé un escrito, tengo sello de recibido, no le hicieron caso. ¿Por qué? ¿Por qué sentí que no le hicieron caso?
La señora ya tenía lazos comerciales porque ella manejaba sus espectaculares abogando por partidos políticos, abogando por qué sé yo, X cosa. En esos espectaculares son negocio, obviamente, y ya los tenía autorizados por el gobierno de la Ciudad de México en ese momento. Entonces, Licenciada, bueno, ¿debo decir el nombre? Dejémoslo al público. ¿A la investigación? Así es. Sabemos que todos los días pues, se cometen secuestros en todo el país. Precisamente, ocupó los reflectores de diversas televisoras y, bueno, en general de los medios de comunicación. Y, bueno, ya nos da respuesta a su percepción acerca de por qué se hizo tan mediático, ¿no? En otro punto que me parece importante tocar, observaba que en información obtenida del propio testimonio de la señora Wallace, se entrevista con Carlos Marín y refiere que hay más de 100 pruebas que los vinculan y que Jacobo Tagle refiere en confesión que César Freire Morales y Brenda Quevedo han participado en muchos otros secuestros. En específico, la organización criminal, como ella lo refiere en general, en otros 3 secuestros. Sin embargo, no nombra a Yael en específico. Entonces, usted nos dice que Yael no tenía procesos anteriores. No. Ya él estaba totalmente limpio, ya él no traía procesos de secuestro para nada. Y la verdad es que ya él, no le digo que haya sido una estrella de ciudadano, ¿no? Pero tampoco se metía en tantas broncas porque no había necesidad. Vamos, su relación con su esposa muy bien llevada, jóvenes que se reúnen en grupo como cualquier otro, y eso era todo. Tanto fue así que no tenía que señalarle que ya él no tuvo ni siquiera una identificación correcta y concreta. Ya él jamás pasó por una cámara Gesell. Ya él presentó pruebas irrefutables de dónde se encontraba físicamente en el momento en que le tratan de meter un incidente, donde le tratan de contribuir con una carpeta de investigación. Ya él tiene justificaciones de que estaba inclusive internado en la Cruz Roja de Polanco. Presentamos la prueba, presentamos el carnet del diagnóstico médico, hicieron ir al mismo director de la Cruz Roja a testimoniar y desecharon la prueba. Así de fácil, o sea, todo lo que sea de alguna manera amortizar y ver con claridad la calidad de la persona, lo han obstaculizado. Tanto es así que el fiscal que se ocupó de integrar las carpetas en contra de Yael, les quiero decir ahí sí, no me importa lo que pase, pero les voy a decir quién fue. El licenciado Braulio Robles Zúñiga. Investíguelo usted, doctor García, que yo sé que usted en el nivel que está, usted va a dar rápidamente con él y va a poder corroborar que él, para ser fiscal de la nación, falsificó su propia tesina, y la de su novia también. Al respecto, el doctor Arturo tiene alguna pregunta. Adelante, doctor. Imagínese, si falsificó la tesina de su propiedad, ¿qué no falsificaría para hacer creer que ya él es un secuestrador? Sí, bueno, pues antes que nada, mucho gusto, señora Elena Uscanga Malagón, madre de Yael Malagón Uscanga. Mire, le voy a comentar la situación que yo percibo jurídica de su hijo. De su hijo Yael. La situación ahorita es que con datos de una prueba, hablamos datos de prueba suficientes que hagan probable la responsabilidad. Hoy en día, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede vincular a proceso. En la época que se inició el proceso de su hijo, Yael Malagón, era indicios de una probable responsabilidad. Es decir, solo se necesitan indicios para dictar el auto de término constitucional, auto de formal prisión. Y ahorita me supongo de estar llevando el proceso, pero a nivel federal. Ahorita le quiero preguntar porque los que están facultados para llevar procesos del orden federal son jueces de procesos penales federales en la Ciudad de México y jueces de distrito de las entidades federativas. Entonces, al parecer se llevó a través de un juez de distrito de entidad federativa el proceso penal federal, ¿verdad? El de su hijo. Entonces, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación faculta a que los jueces de distrito de distintas entidades federativas lleven procesos penales federales. Ahora, a su hijo, Yael Malagón Uscanga y otros, se les dictaron en esa época lo que se llamaba auto de formal prisión para sujetarlos a proceso.
Ahorita se encuentran en un proceso penal federal ante un juez de distrito de entidad federativa. Y no tiene sentencia. Ahorita le voy a comentar, señora Uscanga, Elena Uscanga, no tiene una sentencia. Entonces, básicamente es muy importante allegarse a ese cúmulo de pruebas que realmente, si están fabricadas o no, hay que estudiar el cúmulo de pruebas para hacer lo que antes se llamaba las conclusiones de inculpabilidad de la defensa para tener una sentencia en base a todo lo que se estudie, porque si bien un MP puede, en esa época se llamaba consignar, hoy se llama judicializar y formular imputación. Él puede judicializar y formular imputación ante un juez penal de procesos penales federales o juez de distrito de entidad federativa, solo con indicios de una probable responsabilidad en la época que su hijo fue consignado, que le llamaban la consignación. Hoy en día se llama datos de prueba suficientes que hagan probable la responsabilidad del imputado en un hecho típico, culpable, punible y antijurídico que la ley señale como delito. Ahora, datos de prueba que el MP solamente necesita para formular imputación. Le digo, en su época se hizo un pliego de consignación a un juez de procesos federales, juez federal. Y en este caso, pues fue hoy lo que conocemos, la Fiscalía General de la República. Por cuestiones de máxima seguridad los envían a distintas entidades federativas, pero ahorita lo que hay que hacer básicamente es tener un estudio de lo que usted está señalando, señora Elena, un estudio de cuáles son esos datos de prueba que existen o que no existen en contra de su hijo para poder formular unas conclusiones de inculpabilidad y que posteriormente, si no lo absuelven en sentencia, apelar, y en materia federal la apelación va al magistrado del Tribunal Unitario de Circuito. Si confirmara el magistrado del Tribunal Unitario de Circuito la sentencia, que todavía no la tenemos, entonces lo que yo con lo que está usted diciendo, se espera que en el amparo directo ante el Tribunal de Alzada, el Tribunal Colegiado de Circuito, haga una revisión exhaustiva desde la detención y vea las violaciones procedimentales constitucionales a los derechos humanos y a los tratados internacionales en que el Estado mexicano es parte, para obtener una libertad. O sea, con lo que usted ya conoce, es factible que, bueno, yo le ofrezco posteriormente platicar en persona para poder entrar a un estudio del expediente, de la causa penal, y en un momento desmenuzar y ver que realmente usted dice, no hay pruebas suficientes para condenar a mi hijo. Y ha habido violaciones a los derechos humanos, procedimentales y constitucionales. Entonces, esa parte, la parte que nosotros estamos señalando, finalmente se hace válida hasta el amparo directo ante el Tribunal de Alzada, y haciendo un estudio, y lo podemos orillar a que dé la libertad, porque tenemos también el recurso de revisión ante los ministros de la Suprema Corte, y que en un momento determinado, por violaciones constitucionales. Así que todavía no ha sido condenado, no se preocupe, los jueces, ellos tienen mucha actitud de condenar. Los jueces, y bueno, aquí le quiero señalar, mi padre fue juez 21 de lo penal en Lecumberri en 1955, y sí, a ver, adelante, señora Elena Uscanga, adelante. Sí, adelante, perdón. Le quiero comentar así rápidamente que efectivamente, después de tener 10 jueces diferentes en la causa penal, vino una decisión que hasta lo agradecí, una sentencia de 70 años. Obviamente pasó a los estrados con los magistrados, y Jorge Luis Silva Banda, no se me va a olvidar nunca, el magistrado que atendió nuestra apelación a esos 70 años, ordenó reponer el proceso. Y lo único que yo realmente sí no he entendido completamente es que dijo por reposición, por adecuación de leyes, que es lo que me imagino que usted estaba ahorita mencionando, doctor, que lo juzgaron con leyes de otros XX. En esa reposición llevamos desde el 2011 y no terminamos todavía. Seguimos en el mismo juzgado y demás. No nos dejan pasar de ventanilla. ¿Por qué no nos dejan pasar? Porque sabemos muy bien que o un magistrado o en la Suprema Corte sí se van a ver todas las pruebas que tengo. Y le voy a decir por qué tengo muchos. Esto es algo que tengo 28 tomos de la causa penal de mi hijo aquí en la casa de ustedes. Y eso me ha permitido leer cada declaración, ir viendo dónde están las inconsistencias. Y sin obviamente tener experiencia en lo que ustedes son sabios, he hecho un cuadrito en donde manifiesto en el volumen tal, de la página tal, en fecha tal, el señor declaró que fue detenido y esto. No es posible porque ya él estaba en la Cruz Roja, se
presenta entonces hasta carnet de la Cruz Roja amparando. Así fui bajando todas las inconsistencias de las carpetas que le pusieron allá a él, que le impuso Braulio Robles Zúñiga. Y he ido descalificando, obviamente, pues las declaraciones, porque hubo en una, licenciado, que es el colmo. Le presentan una fotografía a uno de los agraviados, y que después nos hemos enterado de que era hasta socio de Hugo Alberto, ya saben quién lo consiguió entonces, por ende, le enseñan una foto y le dicen, ¿este es Yael? Y dice, sí, este es Yael. Pues no era Yael. Así de fácil le pusimos, ahora sí como dicen, una trampa. Bien, me parece que habló por con la acá... señora Isabel Miranda de Wallace? Sí. ¿Y qué habló con ella? No recuerdo. Así de esas cosas he encontrado en los 10 primeros volúmenes todas las inconsistencias de lo primero que aventaron. Todo Señora lo Elena, demás, sí. discúlpeme que la interrumpa. No, bien. Muchas gracias. Tengo una pregunta para usted. ¿Cuál es la participación que se le atribuye a Yael dentro de la supuesta organización? No, ahora sí como dice, no sé, vamos, estaba ahí, lo quieren manejar de que estaba ahí, pero no hay una participación. De hecho, de las carpetas que le abrieron, gracias a Dios, la gente está viva, que ya es una ganancia, y la gente está viva. Un señor, se los voy a decir, es Julio Villegas Cravioto. Si a ustedes les suena el Cravioto, son de las ferreterías que hay por muchos lugares. Y la señora es socia, amiga y demás del señor Cravioto. Y no lo digo yo, hay formas de investigarse. Bueno, de otra carpeta que le abren allá, es una señora que en todas sus declaraciones decía que un tal Rugueiro, que era compadre de ella, estaba sospechosamente preguntando cuánto dinero tenían, cómo lo ganaban, cuánto ganaban. Secuestran a la señora y a su hijito. Y gracias a Dios digo porque la verdad sí me da gusto, la señora jamás se presentó a identificar a Yael. Jamás, nunca lo ha visto. Ah, pero le tomaron declaración en Estados Unidos, no sé en qué parte, creo que en San Diego o algo así. Y allá ella fue a cobrar un seguro, supuestamente su esposo le había comprado por si la secuestraban. Fíjense qué conveniente, pescaron un buen billete. Nunca regresó la señora, nunca ha tenido interés jurídico, hasta donde yo sé ese es el término, de darle seguimiento a una denuncia que supuestamente. Esa señora dice que recuerda cuando estaban secuestradas ella y su hijito, que el que las cuidaba, creo que ahí es donde quiere poner a Yael, como que Yael era el que tenía unos tatuajes increíbles en los pies. Yael no tiene tatuajes en ninguna parte de su cuerpo y era como lo identificaba por tatuajes. Yael no tiene tatuajes en su cuerpo. Yo dije, bueno, caramba, qué bueno que la señora ya cobró un buen seguro, ya viven allá en San Diego y nunca más regresaron. Eso por un lado. Y el otro, pues tampoco jamás hubo un señalamiento directo. Hay una persona que falleció, un señor Jorge Contreras, creo que se refiere. Nunca conocieron la familia y a él, nunca supieron que tuviera algo que ver, nada. Ah, pero de todas maneras le pusieron la carpeta. Eso es lo que tiene ella. Pero le digo al licenciado, con toda la verdad, yo no soy licenciada ni nada, pero yo tengo ahora sí como dicen, por lo menos sé leer, eso sí, leer y sacar deducciones de la vida de mi hijo, sí lo sé. Entonces, pues, es ahí donde yo digo, ¿por qué no nos hacen caso? Pues obviamente porque la señora sigue teniendo muy buenos nexos en este gobierno, y creo que el que tiene ahorita es el más grande de todos, era el que era jefe del gobierno del Distrito Federal en ese entonces y que permitió todos sus espectaculares. Y bueno, ¿qué más le puedo decir? Ya le mandó a golpear también. En una ocasión la encontré entrando ahí al Ceferezo junto con el señor Martí, Alejandro Martí, ¿verdad? Es el empresario de las... Y ese mismo día, sin ella tener permiso, ni derecho, ni facultad, nada, entró a ver a Yael y le dijo, declara cosas que tú sepas de César Freire y te consigo sacarte de aquí y hasta un cambio de identidad. Y ella dijo, pero señora, ¿qué quiere que yo diga de César si yo no sé nada de César? César estaba trabajando, qué sé yo, en cosas, yo no sé, tenía un taller mecánico donde vendía piezas y eso, pero no sé nada, yo no sé nada. Eso se lo advirtió. A los pocos días golpearon a Yael dentro del Ceferezo número 1.
que eso es increíble, que en el Ceferezo número 1 golpeen a un interno, pero ¿qué cree que hicieron? Del único ojo que le quedaba, ahí fue donde más le dieron, y lo agarraron entre 2 o 3 internos, y le dijeron, no tenemos nada en contra de ti, pero nos están pagando muy bien por hacer esto. Le desprendieron la retina de su único ojo que tiene en vista. Ya él se está quedando ciego ya ahí adentro. Le cosieron la retina y con eso puede ver, pero ya está tocado de la vista. Ya él se va a quedar ciego ahí adentro. Es lo que me preocupa, un invidente. ¿De qué les va a servir? ¿De qué le sirve a la señora? No, no lo entiendo, no alcanzo. Porque no es ni siquiera, con eso cuadra ella su versión, de una foto nada más. Porque todo lo demás lo tiene en Juana Hilda, en Brenda, en Jacobo Tagle, ellos son su foco. Ya él no, pero ¿por qué? Vamos, ¿por qué lo involucré en otras cosas que nada que ver con él? Bien, Y mire, la verdad, señora, les confieso a todos, perdón, les confieso a todos, a mí me han dicho que ya él ha estado mal defendido, así me lo han dicho. El mismo precisamente, secretario de la mesa de acuerdos donde lleva su proceso, no el juez, el secretario de la mesa que lo lleva, me lo ha dicho, no está bien defendido su hijo. Y ustedes no tienen idea de lo que su servidora ha pagado en abogados particulares. precisamente eso Por viene enlazado último, con la ya no siguiente me- pregunta. En la entrevista Ajá. anteriormente referida con Carlos Marín en específico, él mismo se refiere a, y cito de manera textual, 2 de los delincuentes han estado pataleando jurídicamente para no ser sentenciados y ahora con la complicidad del titular de la Defensoría de Oficio, enfilan sus baterías en contra de usted, refiriéndose a la señora Wallace. Y bueno, esto me hace preguntarme, ¿qué tipo de defensor ha llevado el caso particular de Yael? ¿Solamente privados o se han hecho esta defensoría de oficio? Al principio, licenciada, fue el licenciado Rubén Pacheco Inclán, que inclusive ustedes lo deben de conocer, ustedes que están en el gremio. Rubén Pacheco Inclán, llegó el momento en que no sucedía absolutamente nada a favor nuestro. Su servidora me tuve que meter casi disfrazada al Congreso, vino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vino a sesionar al Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado ahí en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Y ahí se juntaron Suprema Corte de Justicia, don Sergio García Ramírez, Batis, toda la gente del gremio de las grandes decisiones jurídicas en este país se juntaron ahí, junto con gente que venía de la Corte Interamericana desde Washington. Pues yo, discúlpenme, me hice pasar por periodista y me pusieron mi gafete y voy para adentro. Y ahí, en medio de la reunión, entre tanto señorón, me paré y pedí que se atendiera el caso injusto de mi hijo y demás. Que por favor, el caso Wallace ya no lo queríamos arriba de nosotros, ni que nos estuvieran persiguiendo. Me sentaron, me callaron, pero a lo último de la reunión me dieron un número de folio que conservo como oro molido. Un oficio en donde me dicen que la Corte Interamericana va a intervenir cuando en mi país se resuelva en todas las instancias y se resolverá. Pero mientras, aquí seguimos sufriendo. Muy bien. Sinaí, ¿tienes alguna pregunta? Así es. ¿Qué pruebas faltan por desahogar en este caso, señora Elena? Bueno, primero cuando fue detenido y después cuando fue arraigado. ¿Por qué? Porque en toda esta documentación que yo les digo que tengo aquí, no teníamos la documentación de la detención ni del arraigo. Y ahí es donde se cometen realmente todas las violaciones al debido proceso. Porque allá él lo detienen en la zona de Polanco, saliendo afuera del HSBC, de un banco que está en Polanco. Y exactamente ahí lo detienen casi 24 horas hasta que llega la señora Isabel Miranda y como no tiene motivo para detenerlo, le siembran que mota o no sé qué y ya con eso lo mandan al arraigo. ¿Pero qué creen? Que no lo arraigan él solo, lo arraigan con su esposa, a los dos los arraigan por 3 meses ahí en Chabacán. Su conexión a internet es inestable, dice aquí, sale ahí. Bueno, esa documentación no la tienen en el juzgado, entonces estábamos pidiendo que atrajeran esa documentación para que se tome en cuenta, como dice usted sabiamente, en las conclusiones. En eso estamos, esperando a que atraigan, porque yo la tengo también, ¿eh? Ya también tengo esa documentación y vi cómo los arraigaron
Dejaron al niño solo, en total desprotección, a mi nieto. Papá y mamá arraigados. Bien, tenemos una pregunta de Carla Trujillo que nos dice, ¿qué acciones jurídicas va a realizar para la defensa de Yael Malagón? Hemos estado, bueno, su servidora, que es la que voy atrás del proceso de mi hijo. He presentado papelería en la Secretaría de Gobernación. Hay un área que se llaman mesas especiales de justicia. Ahí están ciertos casos emblemáticos como el de Israel Vallarta, el de Pablo Solórzano, el del caso Martí, los Nelson, todas estas gentes que de alguna manera fue una época en donde el secuestro tuvo su auge y demás a esas esferas. Todos estos estamos en mesas especiales en la Secretaría de Gobernación. También, obviamente, le hemos dado seguimiento en la Fiscalía en Insurgentes 22, también para buscar que se haga un estudio en donde se verifique la tortura que han recibido durante pues, todos estos años, que ya le digo, son casi 15 ya que llevamos en el proceso, y han estado yendo a investigar y demás, a tomar datos con Yael y demás. Eso es lo que llevamos hasta el momento. La Defensoría Pública Federal, que está en Bucareli, ahí en las calles de Bucareli y Reforma, hay una persona, el licenciado Salvador Leiva. Salvador, su conexión a internet es inestable. Ok. El licenciado Salvador Leiva de verdad que ha tenido una disposición, una apertura muy grande con nosotros a oírnos. De hecho, a través de él fue que se hizo este estudio que la ONU da la recomendación para que Brenda Quevedo ya salga. Después de las torturas que ha recibido esa mujer, ha sido una cosa de verdad que yo sufro por mi hijo, pero la verdad que bueno que es hombre, porque como mujer le ha tocado, pero terrible a Brenda. Entonces, Salvador Leiva está muy consciente de todo esto y nos ha echado la mano tratando de darnos los elementos jurídicos a través de sus abogados de confianza y de los que cree más valorados, más entendidos en esto. Y bueno, ellos es lo que nos están ayudando. Ahorita la abogada de oficio que tiene mi hijo está manejando una jurisprudencia, una incidencia, no sé cómo se llama esto, en donde hay una falsa identidad. Allá él no se la ha identificado como debe de ser. Si en un secuestro hablan de que tiene tatuajes, no han permitido, tampoco ningún juez ha autorizado, un estudio morfológico, creo que se le llama, para saber si la identidad coincide con la descripción que están dando en las carpetas. Eso no lo han permitido y lo hemos pedido por escrito. Cualquier cosa que nosotros realmente hemos pedido que se haga a favor de la identidad, lo oigo que habla el licenciado. ¿Sí me escucha? ¿Laurita? Sí, le escuchamos. Ok. Entonces, cualquier cosa que nosotros hemos solicitado para hacer más clara que la fisonomía de Yael no coincide con lo que manejan en las carpetas de señalamiento, no nos los han permitido. Ahorita, de hecho, creo que no hay juez titular en la sala tercera en donde está nuestro proceso. Así que pues eso es lo que llevamos, metida en gobernación, metida, ahora sí como dicen, en todas las instancias habidas y por haber, y esperando no llegar hasta la Corte Interamericana. Esperando no llegar, pero ya tenemos ahí también un pase. Señora Elena. Dígame, licenciado. Disculpe que la interrumpa. No. ¿A qué otras instancias internacionales ha acudido o piensa acudir? Pues son las que conozco realmente. La Corte Interamericana, pues es una muy prestigiada y creo que de alguna manera, pues me escucharon y me dieron inclusive un número de folio para darle seguimiento a mi proceso. Pero me lo dijeron claramente, usted tiene que agotar las instancias en su país, llegar hasta la Suprema Corte. Y si ahí no encuentra usted respuesta alguna, entonces... De hecho, ya he ido hasta la Suprema Corte, quiero decirle, licenciado. También me fui a meter ahí, leyeron mi escrito y todo, y me dijeron, señora, todavía no es el tiempo que esté aquí, pero continúe, porque está usted en su derecho y en su razón. Bueno, pero no me dejan pasar, no me dan una sentencia, ya para yo poder apelar a esa sentencia y que me la ratifiquen o lo que sea, y me sigo hasta la Suprema Corte y yo sé que consigo algo voy a conseguir para el bienestar de mi hijo. Pero a mí también se me está yendo el tiempo. Son 70 años, yo es lo que más, y ahorita yo digo, apelo a la inocencia de mi hijo, pero también a mi vigencia,
que yo ya mi vigencia está muy, y ya no voy a tener capacidad para poderlo ayudar. Ahorita todavía puedo pagar esas prisiones. Usted no tiene idea todo lo que gastamos en el interior. Y todo eso es negocio de Marta Sagún, la esposa de Fox, y de Isabel Miranda, que también se volvió socia. Ella también surte en las cárceles. Esos CPS no son ceferesos, son Precisamente. CPS. Es una sacadera de dinero, pero todo se lo tiene que comprar. Acá en el ceferezo, chones, calcetines, tenis, térmicos, de todo hay que comprar. Es un gastazo lo que me llevo yo sosteniendo a mi hijo ayer. Perdón, señora Elena, me decía en otro momento que su hijo fue trasladado al reclusorio de Durango, ¿no? Así es. ¿Es el de Gómez Palacios? Ajá, el CPS 14 creo que es. CPS 14. Y me dice, mamá. Precisamente. Perdón, licenciada. Bueno, al respecto me gustaría mencionar que la organización México Evalúa se dio la tarea de revisar estas cárceles y, bueno, la justificación de que sean privatizadas es que las mismas contaban, en teoría, con más recursos, más solvencia y mejores condiciones a los reclusos. Se concesionaron a 6 corporativos privados federales y, bueno, la coordinadora del programa de Justicia México Evalúa, Mara Gómez, refiere que hay poca información, ya que por el tema de seguridad nacional no pueden proporcionarla. Sin embargo, hay una evaluación de la CNDH proveniente del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, la cual calificó al Ceferezo 14 precisamente, que está ubicado en este lugar, con una calificación de 6.37, que vendría siendo el peor calificado. Y al respecto, me gustaría preguntarle qué le comentaba a su hijo en cuanto a las condiciones dentro de este penal. Quiero comentarle primero que nada que ahí no se toma agua pura, vamos, se toma agua de la llave y ya viene contaminada con muchos metales. ¿Por qué? Porque justo a donde está construido el CPS, atrás creo que hay un río o algo así, y contamina. Y trae minerales que muchos han ya salido, muchos enfermos por estar tomando e ingiriendo agua de mala calidad. En toda la herrería de la construcción del Ceferezo, a lo último, en la herrería, nótese, dice Wallace. Recordemos que el principal negocio de la señora es levantar postes para sostener sus espectaculares. Todo eso es herrería y ella sabe de eso muchísimo. Entonces, inclusive, le digo que ya él como que, de verdad, mamá, toda la herrería, dice a lo último Wallace, dice, estas prisiones están hechas en combinación con Vicente Fox y Marta Sagún y todo. Bueno, sabemos que la Metropolitan, hay una, ¿cómo se llama? Una empresa, la Metropolitana o la Metropolitan, es de Marta Sagún y eso es abierto. Eso se conoce a todos los niveles. Entonces, yo le quiero decir algo, es el negociazo de la vida, porque aparte de que los suministros los elevan muchísimo de precio, lo que puede costar una bolsita en la calle 12 o 13 pesos, ahí se los venden en 25 a 30 pesos. Lo que yo me puedo gastar en un Ensure, en un nutriente, 40 o 45 pesos en la calle, ahí les cuestan 70. Todo de verdad, súper, súper. Es el negociazo. Aparte hay que darles una mensualidad. Eso es para sus gastos, otro para los especiales, algún medicamento, cualquier cosa. Todo cuesta, es un negociazo. Y sí, la señora ha tenido mucha injerencia ya gracias a sus... Pues mire, ya casi era jefa de gobierno de la Ciudad de México, ¿qué más podemos decir? Bien, tenemos por acá una pregunta. Nos dice Carla, ¿qué le han dicho los abogados de la defensa de Yael en relación a la obtención de su libertad? No hay nada, no hay nada. De verdad que la misma abogada de oficio que tiene reciente me menciona, dice, es que no es la persona que dicen en los papeles, no es ya él, por eso es que quiere hacer esa, ¿cómo le dicen? Incidente, jurisprudencia, no sé cómo le dicen, un documento donde se diga la fisonomía que se redacta, no es la misma que es él no tiene tatuajes, él lo primero que hace es enseñar sus pies que no tiene tatuajes en ninguna parte de su cuerpo, en fin, pero no hay nada, no hay nada. Yo no le puedo decir, yo ya estoy viendo la luz, nada. La única luz que puedo ver es la de Brenda, y que de alguna manera, yo sé que si Brenda sale, de alguna manera va a beneficiar a los coacusados de su causa penal. Allá él no,
porque ya él no está en la causa penal de Brenda. Entonces, pues, tengo que seguir yo con mi mecánica yo sola. Bien, el doctor Arturo tiene una pregunta. Sí, doctor. Sí, muchas gracias. Mire, señora Elena, le voy a recomendar en cuanto a las quejas, hacer una queja en contra del juez de distrito en la entidad donde está en Durango, en el Consejo de la Judicatura Federal, porque no pueden detener un proceso. Eso es una violación constitucional, procedimental y a los derechos humanos del rey. Entonces, en un momento determinado, hay que hacer una queja en el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez de distrito federal, que le van ellos a poder sancionar y hasta le pueden quitar el caso. También otra circunstancia, puede hacer una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que ellos pidan informe al juez de distrito que por qué está detenido el proceso. Esto es violatorio, ¿sí?, de derechos procedimentales y constitucionales. Y por el otro lado, también se puede hacer un incidente para la acumulación, porque me imagino que los imputados diversos están en distintos penales y han llevado, yo creo, enlace vía correo digital las audiencias. Entonces pueden hacer también un incidente de acumulación de proceso para que se lleve en un solo lugar. Si lo niegan, pueden interponer un amparo indirecto ante el juez de distrito de amparo en materia penal por este tipo de violaciones. Ahora, aquí es importante que tanto el Consejo de la Judicatura Federal, con la queja que usted interponga, le pida informe al juez de distrito de la entidad federativa de Durango, le pida informe para que continúe y dicte la sentencia que en derecho proceda a su hijo, que en este caso Yael Malagón, y otros más. Si usted ahorita lo mencionó, realizar unos buenos agravios en la apelación, porque en materia federal va al Tribunal Unitario de Circuito, magistrado, el del Tribunal Unitario de Circuito, es un solo magistrado en materia federal. Si él confirmara esta sentencia del juez de distrito de la entidad federativa, que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación lo faculta a dictar sentencia federal, es importante, y yo se lo voy a decir, señora Elena, es importante todas las violaciones que usted ha encontrado, tanto procedimentales como constitucionales, como a los derechos humanos y a los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, se van a hacer válidas realmente hasta el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Ahí es donde puede salir en libertad su hijo. Porque si bien es cierto que también estamos enterados que se abrió una carpeta de investigación en contra de Isabel Miranda por pruebas falsas, y es importante que usted también acuda ahí con un abogado asesor jurídico a la Fiscalía General de la República para poder aportar pruebas, datos de prueba en contra de Isabel, y usted lo tiene. Entonces es muy importante estar pegado en esa parte cuando ella se judicialice y se formule esa imputación en contra de Isabel, se va a caer todo este proceso. Se va a caer. Lo que tiene usted, señora Elena Uscanga, no es más que un caso politizado. Es un caso politizado y a través de los años ha estado pagando políticos y pagando espectaculares y todo, fabricando pruebas, pero si nosotros podemos, como asesoría jurídica de usted, apoyarla para que en un momento determinado ante el Ministerio Público de la Federación judicialicen y formulen la imputación en contra de Isabel Miranda, ahí se va a caer todo el caso, ¿sí? Eso es muy importante. Y por el otro lado, el amparo directo, escúcheme, yo le ofrezco, bueno, más adelante todavía falta para la sentencia que le comento y le repito, Consejo de la Judicatura Federal para presentar una queja en contra de los jueces de distrito de entidad federativa y lo remuevan. Inclusive yo lo he hecho en contra de jueces de procesos penales federales, los he denunciado en la Fiscalía General de la República por uso abusivo de funciones públicas y tráfico de influencia. Y por esto usted puede presentar acusaciones en contra de los jueces por tráfico de influencias, ¿sí? Uso abusivo de funciones públicas. Y en este caso conoce la Fiscalía General de la República. Ahí no hay Fiscalía de Servidores Públicos, pero esto va a ir cerrando el caso, por lo que usted está señalando que estudió los 28 tomos. Es importante algún día que tengamos una plática para poder hacer bien los agravios en el juicio de amparo directo y orillar al Tribunal Colegiado de Circuito, donde son 3 magistrados, para obtener la... Ahí es donde va, escuchen y se va a acordar de mí, señora Elena, va a obtener la libertad ahí de su hijo, ¿sí? Pero sí hay que apresurar un poquito con la queja en el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez de distrito de entidad federativa y también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y posiblemente una denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos en contra del juez por uso abusivo de funciones públicas. Sí, adelante, señora Elena Uscanga. Ahí tengo precisamente ese diagnóstico que usted me da, doctor, licenciado. Ahí tengo precisamente
precisamente un oficio de la Secretaría de Gobernación, en donde me dicen que yo tengo que ir directamente ahí a donde usted me dice y presentar yo mi denuncia y mi queja. Y dije, o sea que entonces no le hacen caso a la Secretaría de Gobernación y me van a hacer caso a mí. Pero dice que así es, que el Consejo de la Judicatura, sí es, el Consejo de la Judicatura, el que de alguna manera audita a los jueces y todo eso, que yo soy la que tengo que ir. Y ahí sí me quedé, dije, no, capaz de que voy y me quejo y me le dan 500 años. De verdad ya no sabe uno. Señora Elena Uscanga, perdón, le voy a comentar que haga de cuenta que el Consejo de la Judicatura Federal es como un órgano interno de control de los jueces, ¿sí? Entonces, no se preocupe porque ellos no van a actuar en contra de su hijo, ni en contra, al contrario, ellos ven para remover a los jueces o inclusive puede usted solicitar que se cambie a otro juzgado, juez de procesos penales federales, que antes le llamábamos así en la Ciudad de México, hoy es juez de control federal aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Así se llama hoy aquí. Pero los jueces de distrito de entidad federativa están facultados por la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en este caso el de Durango, a llevar procesos federales. Pero también hay que hacer un incidente de acumulación de juicios para que no estén todos los imputados en distintos penales y pueda llevar una adecuada defensa. Porque además, otra recomendación que le voy a dar, señora Uscanga, es que los abogados de la defensa es común y todos deben de estar platicando para ir en el mismo carril y poder pegarle, en este caso, a los jueces, a los magistrados. Pero yo creo que usted tiene muchos elementos para poder ayudar a su hijo, es decir, en la apelación ante el magistrado del Tribunal Unitario, en este caso, las violaciones que estamos señalando a los derechos humanos, constitucionales y procedimentales, si no las hace válida el Tribunal Unitario a través de la apelación, con toda seguridad el magistrado o los magistrados del Tribunal de Alzada, del Tribunal Colegiado de Circuito, al entrar en estudio, porque ellos aplican la suplencia oficiosa y van a revisar desde la ilegal detención, que no había orden de aprehensión o detención en contra de su hijo, que no había una flagrancia delictiva y que además están maquinando pruebas en su contra y hablaría yo, me atrevo a decir, un 70% de que estaría su hijo con un pie en la calle. Con ese amparo, yo me ofrezco y además un día que platiquemos de manera personal para ayudarle más adelante a hacer ese amparo directo, que es a lo que me dedico. Pero adelante, señora Uscanga. Bien, me gustaría dar la palabra a Sinaí. Tiene una pregunta. Claro, muchas gracias, licenciada. Señora Elena, ¿qué pruebas vinculan a Yael con Gualberto? Ninguna. No se trataban ellos, no lo conocía. Entonces, ¿cómo es en el supuesto que se conocen y que eran amigos? No, Yael no era amigo de Gualberto. Yael fue detenido por una foto que le digo que están saliendo de una iglesia. Está Yael, su esposa y mi nieto. Y el grupo que tiene, ese sí lo tiene señalado la señora Wallace como los secuestradores. Okay. Como le repito, doctor, dijo que Yael no tenía que ver nada con lo de Gualberto, pero en otros, quién sabe. Y ya con eso lo sentenció prácticamente a que le abrieran las carpetas que tenía Braulio Robles Zúñiga en su escritorio rezagada y señora se las embarcó. Ok. Disculpe, ¿hubo orden y qué estaba haciendo Yael al momento de su detención? Iba con 2 amigos en una camioneta en Polanco y ahí pasaron en un retén enfrente del HSBC, del banco HSBC, y lo pararon. Y a ver la identidad de Yael, su fisonomía, porque ella ya los tenía boletinados a todos los de secuestradores, supuestamente. Inmediatamente le hablaron a ella, pero pasaron casi 24 horas para que llegara a ese punto de referencia. Ella dijo que no, que era mentira, que ella andaba fuera de México, que ella no fue nunca ahí. Y ahí estuvo, Yael la vio, y metieron a los 3 muchachos, los metieron para revisarlos. Los otros 2 salieron al año y medio. Era un policía, un muchacho, un amigo y otro amigo de Yael. Uno era policía y el otro un amigo que se dedicaba a negocios, qué sé yo. Pero a los 3 los involucraron y se los llevaron. Los otros 2 ya desde cuando salieron hace mucho, gracias a Dios, los investigaron, vieron que no tenían nada que ver con el caso Wallace ni en ninguno otro y los dejaron ir. Pero Yael, de plano no. ¿Por qué? Porque le digo que los arraigaron a la esposa y a él. De verdad que eso fue criminal y dejar al niño en orfandad. Todo por capricho de la...
Entonces, Y mi no hubo nuera, orden. perdóneme nada más Pero- tantito, mi nuera claro, sí claro. salió de ahí, del arraigo, mi nuera salió de ahí sin problema alguno. Ya no le hicieron ningún señalamiento. El único que se quedó fue ya él. Tan, tan. Ok. Una pregunta para usted y para el doctor. Entonces, no hubo orden y quiero entender que en relación con lo que menciona, aquí presente el doctor contraviene al debido proceso, ¿verdad? Imagínense. Ya desde el momento en que lo trepan en un espectacular y le ponen secuestrador, y si tiene algo te hizo, señálalo aquí, y ella abajo en una mesita sentada esperando a que alguien denuncie, pues ¿qué más? Es un linchamiento público. Es un linchamiento público. ¿Usted qué opina de esto, doctor? Sí, bueno, aquí hoy en día tenemos ante el juez de control la audiencia control de detención, que se llama etapa inicial. Y esa audiencia precisamente ve si no hay violaciones en esa detención, violaciones constitucionales y a los derechos humanos. Y si el juez de control percibe que desde el momento de la detención hay una violación, es decir, no hay flagrancia delictiva, no hay orden de aprehensión, orden de detención, dan la libertad. En esa época, el procedimiento inquisitorio no existía esta audiencia control de detención, por eso se violaban mucho en esa época le llamábamos las garantías individuales. Sí, desde luego que hay violaciones constitucionales, al 16 constitucional, violaciones a los derechos humanos y procedimentales. Esto se hace válido ante el Tribunal de Alzada en el juicio de amparo directo, aunque en su momento procesal oportuno no se haya interpuesto un amparo indirecto ante el juez de distrito de amparo en materia penal, es decir, en su momento no se interpuso un amparo contra el pliego de consignación, en esa época que se llamaba así, no se interpuso un amparo por la ilegal detención, pero se puede hacer válido. El Tribunal Colegiado de Primer Circuito, en amparo, ellos van a revisar desde la ilegal detención hasta la sentencia de la primera instancia y sentencia de la segunda instancia. En dado caso, hay suplencia oficiosa del Tribunal de Alzada, pero máximo si el abogado le hace ver en los tipos de violaciones, es factible que él tenga la libertad en más de un 70%. Es dable que se dé esta libertad. Sí. Sería no la libertad de Yael, sería la mía también, por Dios santo. Sí, aquí, perdón, indudablemente, ahorita hacer unas buenas conclusiones de inculpabilidad de la defensa, porque va a dictarse una nueva sentencia. Y esperando la sentencia, si hay esta sentencia que la calidad es de que la repite otra vez, la repiten, pero para no tener la sentencia por el mismo juez de distrito de entidad federativa, lo importante sería pedirle al Consejo de la Judicatura Federal que cambien de juez. Sí, es importante porque ha sido detenido el proceso sin motivo alguno y esas son violaciones a los derechos humanos y procedimentales. Entonces, ahí se le pide al Consejo de la Judicatura Federal que cambie de juez de distrito de entidad federativa y ya al tener otro juez va a tener el criterio de revisar y posiblemente en la sentencia. A mí me tocó un caso donde me habían condenado a un defenso por 45 años de prisión por homicidio calificado y abuso de autoridad y metí una queja en el Consejo de la Judicatura Federal en contra del juez de procesos penales federales y le presenté una acusación ante la Fiscalía General de la República por ocultamiento de pruebas y ordenó el Consejo de la Judicatura Federal que de la juez décima de procesos penales federales adscrita al preventivo Varonil Oriente se pasara al 9º de procesos penales federales en el reclusorio sur. Y ahí repusimos el procedimiento, 2 años más, ese proceso lo llevé por 7 años. Y en la reposición del procedimiento, el segundo juez, por orden del Consejo de la Judicatura, nos dictó absolutoria, siendo que ya había una condena por el primer juez de 45 años. Teníamos el riesgo que repitiera la condena. Entonces, yo le voy a aconsejar, señora Elena Uscanga, que acuda al Consejo de la Judicatura Federal por estas violaciones y le cambien de juez de distrito de entidad federativa, y en este caso tendrá una apreciación diversa otro juez de distrito de entidad federativa federal para posiblemente obtener ahí la sentencia absolutoria de su hijo porque es una fabricación de pruebas. Es decir, yo para sujetar a proceso como juez solamente necesito datos de prueba suficientes que hagan probable la responsabilidad, pero para condenar sí necesito pruebas contundentes, las que no hay en contra de su hijo Yael Malagón. Entonces, si usted al acudir a este Consejo de la Judicatura Federal cambia el juez, es posible que desde la sentencia, la segunda que vayan a dictar, que sea por otro juez de distrito de entidad federativa distinto, obtenga una libertad. Sí, adelante.
Muy bien. Será. En relación a la fabricación de pruebas, me gustaría mencionar que en recientes fechas Anabel Hernández refiere y asegura categóricamente que hay pruebas documentales y físicas de que Hugo Alberto seguía vivo hasta el 2010 por lo menos, ya que siguió utilizando su tarjeta bancaria y bueno, que hubo registros de mensajes de voz del 2010 de Hugo Alberto hacia una de sus parejas. También Hugo Alberto acude a la Secretaría de Gobernación a tramitar su cédula de CURP y precisamente es en esa entrevista en donde se hace notar el paralelismo que tiene con el caso Florence Cassés en cuanto a todas estas violaciones al debido proceso. ¿Puedo hablar, licenciada? Sí, claro, adelante. Bueno, mire, referente a la identidad de este muchacho, la verdad que a mí me ha tocado también perseguir hasta el acta de nacimiento para ver realmente cuáles son sus orígenes y demás. Él es hijo de Isabel Miranda y de su primo hermano, un doctor, que cuando estaban jovencillos se relacionaron, la señora Isabel Miranda se relacionó con su primo hermano y de ahí nació Hugo Alberto. La segunda acta de nacimiento que tiene Hugo Alberto ya es como hijo del señor Wallace y nada que tiene que ver el señor Wallace en la sangre de ese muchacho. Precisamente. Isabel Miranda, después de traicionar los lazos familiares, destruyó la familia con esa relación, se vino a México y también se puso a trabajar en la casa, creo que era asistente o no sé qué, del señor Wallace. Y consiguió separar ese matrimonio también. Se adueñó del señor Wallace, lo separó y lo hizo papá de su hijo. Como dice usted bien, ese muchacho quién sabe cuántas identidades tiene, porque en el 2010, después de que esto pasó, supuestamente en el 2006, 2007, lo de Hugo Alberto, en el 2010 sacó su CURP, ahí lo tengo registrado yo. También pues nos abocamos, porque ahora las actas de nacimiento ya las entregan sin ser necesario que vaya la familia directa. Nos abocamos, Enriqueta, la mamá de Brenda, María Elena, la mamá de los Castillo, de los hermanos Castillo, que están inmersos también en este problema. Nos abocamos a ir a Arcos de Belén, a donde ustedes saben que ahí se consiguen las actas. Pues conseguimos el acta de nacimiento de Hugo Alberto con el nombre del papá original, que es pues su tío, prácticamente su papá y su tío, ¿no? Como, quién sabe cómo queda ahí el parentesco. Y presentamos también esa acta, la tenemos. O sea que hay un ocultamiento tremendo. Se han presentado testimonios de amigos personales de Hugo Alberto, diciendo que después de que lo habían supuestamente deshecho, descuartizado y quién sabe qué tanto le habían hecho, habló con ellos para despedirse y demás. Habló con una novia que también tenía para decirle que se iba a ir una temporadita. O sea, el muchacho anda viviendo en qué parte del mundo no lo sé, tiene dinero suficiente como para hacerlo, y pues mientras nos tiene a nosotros aquí padeciendo por su vida, ¿no? Por su estancia. Y su mamá, mire, la cosa más increíble que yo veo, yo no soy psicóloga, yo tengo una hija que es psicóloga y está su nombre, Laura Malagón Uscanga, es hermana de Yael, y Laura es psicóloga. Yo, como madre, no sería capaz de discernir si a mi hijo me lo matan, y ella hasta la sierra, que si fueron a comprar una sierra, que si esto, rentó un departamento que debería de haber estado resguardado por todo lo que sucedió en ese departamento. Ella lo rentó inmediatamente a un subalterno de ella. ¡Ay, qué casualidad! Y estando el departamento donde fue el crimen y todo eso ocupado, encontraron una gota de sangre. Una gota de sangre. Y dijeron que era de Hugo Alberto. ¿Y sabe qué? Era tipo mujer. No era de cromosoma masculino, cromosoma femenino. ¿De quién fue esa gota? La verdad no sabemos, pero no era de Hugo Alberto. Digo que esta señora de verdad hizo toda una historia que cada vez se le cae, ahora sí como dicen, se le cae a pedazos, pero no hay quien quiera investigarla a fondo. Eso sí me queda claro. No hay Perdón, quien. señora Elena. Precisamente respecto a lo que está comentando, un dato flagrante es que ante los medios de comunicación y más en específico en una entrevista que tuvo con el periodista Ricardo Rafael, él lanza la pregunta de si Hugo Alberto precisamente era hijo
del señor Wallace, y ella muy molesta, pues refiere que no hay lugar a dudas, ¿no? Y posteriormente sale este parentesco con la persona que refiere, ¿no? Su primo hermano, León Miranda. Otro dato que me parece interesante mencionar es que precisamente siguiendo la trayectoria y, bueno, las investigaciones que ha realizado Anabel Hernández, menciona esa gota de sangre y efectivamente ella también corrobora lo que usted estaba mencionando, ¿no? Que es de un tipo femenino. Para que nos quede un poco más claro qué es lo que se puede analizar a través de esta gota de sangre, me gustaría aclarar que se puede obtener el sexo cromatínico. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Este está determinado precisamente por el cuerpo de Barr o corpúsculo de Barr, que es un pequeño cuerpo de cromatina que se encuentra cerca del núcleo de las células de los organismos femeninos. Debido a este corpúsculo, las células se clasifican en cromatosexuales positivas, que serían femeninas, y cromatinossexuales negativas, que serían masculinas. Entonces, ya estaría en tela de juicio, ¿no? Y efectivamente, el lugar, como se sabe, no fue resguardado, y al lanzarle a la señora Wallace la pregunta específica de si es cierto que ese departamento de Perugino fue rentado por un empleado suyo, ella evade completamente la respuesta. Y esto finalmente está documentado, está ahí en entrevistas en La Octava, y en algunos otros medios en los que se ha presentado, ¿no? Son pues flagrancias, finalmente. Yo no creo que ninguna madre en su sano juicio relate la muerte y el exterminio de su hijo como ella lo relata y con una sangre fría. De verdad que es imposible, así como esa mujer no siente dolor, es un odio extremo hacia alguien. Y yo he tratado de ver por dónde es ese odio, si es gratis o se lo ganamos o lo que pasó. Pero yo lo que he visto, licenciada, si me permite, que ella está muy enfocada en Brenda y en Jacobo. Si usted lo analiza, ella es Brenda y Jacobo. A Jacobo le tendió una trampa, pero cruel, de verdad, cruel, cruel, cruel. Y con Brenda, de verdad, han sido despiadados. Mandarla hasta las Islas Marías a Brenda, sin tener un juicio, todavía una sentencia, así de locura. Cómo la violaron a Brenda. Es que de verdad es terrible, esa mujer es indescriptible para mi gusto, indescriptible. Muy bien. ¿Qué le pediría a usted, señora Elena, en específico a las autoridades que nos están escuchando respecto a todo esto? Pues yo lo único que pido, licenciada, es justicia expedita, pronta, rápida. Tienen todos los elementos, tienen personal, tienen todas las declaraciones habidas y por haber. Ya que concluyan, ya que cierren. Como dice el doctor, lo que voy a tener que ir es a presentar en el Consejo de la Judicatura una denuncia, porque si no, esto no va a caminar, nos vamos a terminar el sexenio de AMLO y no vamos a salir de esto. Bien, ¿y qué le pediría ahora a la gente que nos está escuchando? Bueno, yo les hago una reflexión. Yo sé que todos tenemos un destino en esta vida, que para luchar porque este destino nunca se vea turbio, uno actúa bien, bien. Y yo no entiendo por qué mi sangre, mi hijo y yo estamos sufriendo todo esto. Como le repetí, como le dije desde el inicio, 30 años de servicio en el ISSSTE, habiendo manejado 80 millones de pesos anuales para un hospital regional, y mis manos nunca tocaron un centavo que no fuera el de mi quincena. Me mandaron hasta Monterrey como subdirectora administrativa del Hospital Regional del ISSSTE, que por cierto se llama Adolfo López Mateos. Ahí estuve un año y me propusieron robar. Y dije, no, porque yo ya trabajé 30 años y tengo mi vida impecable y no quiero vivir mi jubilación atada a ningún mal antecedente. Me rescataron de ahí y me mandaron a Puebla, otro año como subdirectora. Más presupuesto en efectivo aquí, licenciada. Lo que usted necesitara lo podíamos adquirir en ese momento en el hospital. Y no fallé con un solo centavo.
¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que enfrentar para cuidar, salvaguardar a nuestros hijos de este poder mediático, de este poder económico que mucha gente obtiene a través de sus asociaciones civiles? Vea cómo a ella le sigue dando el mismo gobierno, a través de sus impuestos, dinero para su alto al secuestro. ¿Cómo es posible que reciban cifras que no corroboran de un alto al secuestro que está catalogado como una empresa fantasma? Y las televisoras siguen permitiendo y aceptan datos que ella aporta de en qué estado están siendo más secuestrados, en qué estado no, de acuerdo a los intereses de ella. Que ya nos dejen vivir un poquito de paz y tranquilidad, por favor. Por eso yo argumento, ya no lo pido por él, lo pido por mí. Por favor, ya déjenme vivir lo último, si me queda 1, 2, 3 años, ya vivirlos en paz y sabiendo de que logré la libertad de mi hijo. Eso es lo único que les pido. Y que Dios los proteja y que no se crucen nunca con una arpía de esa naturaleza, porque es una arpía. Carla. Yo le quiero hacer una pregunta, señora. ¿Qué pruebas tienen contundentes para afirmar que Hugo Alberto fue secuestrado y muerto? Ninguna, Lick, porque cualquier prueba que hayan podido tener se contrapone también con las evidencias de vida que han dado mucha gente. Habían dicho que estaba descuartizado y se estaba comunicando con Jesús Moya, no me recuerdo cómo se llama, el señor Moya, que así argumenta que él habló con Hugo Alberto, que Hugo Alberto está vivo. Una exnovia también de Hugo Alberto también dijo, a mí me llamó, yo esto y esto. Nadie les quiere creer, nadie quiere creer. Y en este caso, ¿cuántos peritajes hubo? Perdón. ¿Cuántos peritajes hubo en el caso de la averiguación de que si Hugo Alberto estuvo muerto o no, realmente? Le digo, licenciada, no hay ninguna prueba de que este muchacho, bueno, nunca se encontró un cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? Ahorita en un carreterazo murieron 17 gentes calcinadas. Ahorita están los peritos viendo con el ADN, viendo qué cuerpo corresponde, si es familiar. Aquí nunca hubo nada. No hubo cuerpo. No encontré usted un dedo, una gota de sangre. Esa es la prueba de que está muerto. Una gota de sangre. Y es una gota de sangre que, le repito, tipificada como de mujer, femenina. No hay nada que diga usted, es que aquí, de verdad está un hueso de Hugo Alberto. Dragaron canales, fueron a buscar en canales, a dragar canales, a ver si salía algo, algún muerto. No encontraron más que huesos de perro. Y cuando encontraron huesos de perro, yo dije, estos son los de Hugo Alberto. ¿Usted cree? Ya después dijeron, no pueden ser de Hugo Alberto, es de un animal. Y para eso, licenciada, para llegar a ese punto, de verdad, ¿cuántos están sufriendo? Jacobo, Juana Hilda, Brenda, los 2 hermanos Castillo, no uno, sino los dos hermanos Castillo. Demasiada, ahora sí, complacencia con la señora, es complacencia con ella. Señora Elena, el doctor Arturo tiene alguna pregunta. Sí, señora Elena Uscanga, básicamente los delitos por los que sentenciaron a su hijo en esos 70 años, ¿cuáles fueron? Precisamente, el secuestro del señor Julio Villegas Cravioto, el que le comento que es dueño de las ferreterías, Julio Villegas Cravioto, de Bárbara Cindy y su hijo, y de un señor Jorge Contreras, que la verdad, ahí sí ni le digo que he investigado nada, porque ni la familia se presentó a reconocer a Yael, no sabemos nada. De las únicas 2 personas, es de Bárbara Cindy, de su hijo, que le digo que ya viven en Estados Unidos, en San Diego, y allá cobraron un jugoso seguro contra el secuestro que había comprado su esposo, Fíjese nada más, es como si usted asegura a su esposa para que si te la secuestran, pues usted ya gana, ¿no? Bueno, esos son los casos, ¿no? Esos son, pero están vivos, ese es mi consuelo, que están vivos. Al señor Villegas Cravioto, después ya se supo que tenía lazos, que se comunicaba con Hugo Alberto y demás. No lo puedo comprobar, eso sí no lo puedo comprobar, nada más es de oídas. Pero al señor le digo que nunca se le puso en cámara, que es el Yael, para que viera 2 o 3 iguales, no.
No, nunca. Ya él pasó solito o lo reconoció en foto. Nada más fue su reconocimiento. Bien, señora Elena y- Uscanga, mire, le quiero comentar que hay una ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro y que cuando al secuestrado lo matan, los imputados, en este caso, le aplican el delito de homicidio en secuestro, que contempla esta ley especial. Y en este caso no lo aplicaron, es decir, está mal la sentencia. Si yo digo que lo mataron, lo secuestraron y luego lo mataron, se aplica la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro. Entonces, aquí el tipo penal de secuestro agravado, tipo básico, correspondiente al Código Penal Federal, no debió aplicarse, sino esta ley especial. Ahora, la penalidad son de 90 años, ¿sí? que maneja la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro por el delito de homicidio en secuestro, que veo no lo aplicaron. Ahora, aquí vamos a ver que en la reposición que ordenó el Tribunal Unitario, el magistrado del Tribunal Unitario, porque revocó la sentencia de 70 años y ordena reponer el procedimiento por cuestiones de leyes. Y aquí lo que primero vamos a ver que no se le puede aplicar de manera retroactiva y en perjuicio una ley, en este caso a Yael, pero sí se puede sujetar a proceso con datos de prueba suficientes. Hoy en día, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, se llaman datos de prueba suficientes para sujetar a proceso. En el procedimiento inquisitorio del anterior decíamos indicios de una probable. Al parecer, señora Elena Uscanga, al parecer no hubo ningún indicio de prueba en contra de su hijo, ¿verdad? Para poder sujetarlo a proceso. Le digo No. que él fue detenido, ni siquiera había una orden de aprehensión. Ahí lo detuvieron y como no tenían orden de aprehensión, cuando llegó Isabel Miranda le aventaron motita ahí, hierbita y una plumilla que supuestamente te aventaba balas. Eso fue lo que a él le adjudicaron y a los otros dos muchachos por igual, los que iban con él. Los otros dos muchachos estuvieron 1 año y medio en prisión, los trataron de investigar, pero no los involucraron en nada, porque no tenían nada que deber, pero ya él sí, con lo de la motita y ya, ese fue el motivo para que lo arraigaran. Y ya en el arraigo, pues ahí vino toda la carroña que le aventaron, ¿verdad? Bien, señor. Ahí. Sí. Perdón, entonces, mire, entonces no hay una confesión de su hijo Yael Malagón, no hay una confesión, no hay un señalamiento de los otros coacusados o causas penales, no lo señalan a él. Ninguna de las víctimas que usted señaló, Julio Villegas ni Bárbara Simbi, no lo señalan a él. Entonces, en ese sentido, lo que podemos ver aquí que debe ser una libertad, tanto ya sea en los agravios que se hagan ante la apelación ante el Tribunal Unitario o ahora sí que mi respuesta sería en el amparo directo. Ahí se obtendría una libertad. Así que no hay ningún problema. Ahorita todo lo que estamos viendo, esas violaciones contundentes al debido proceso constitucionales y a los derechos humanos, se hacen válidas ante el Tribunal de Alzada y los magistrados ahí deben otorgar la libertad. ¿Por qué? Porque existe una tendencia por los jueces penales de primera instancia, que hablamos tanto los jueces de distrito, de entidad federativa, que les faculta la ley orgánica del Poder Judicial a llevar procesos federales, tienen una tendencia por el caso politizado a condenar. Y la sala, en este caso, en materia federal, hablamos del Tribunal Unitario del Circuito Magistrado del Tribunal Unitario que resuelve la apelación, también tienen una tendencia a confirmar esta sentencia de la primera instancia, pero el amparo directo va a revisar la sentencia de la segunda instancia del magistrado del Tribunal Unitario, la sentencia de la primera instancia del juez de distrito de entidad federativa, el procedimiento y la preinstrucción ante el MP. Así que tenemos buenos presagios, señor Uscanga, para el amparo directo. Entonces, aquí con esta situación yo me atrevo a decir que máximo en el amparo directo su hijo debe obtener la libertad. Hay que orillar a los magistrados del tribunal colegiado de circuito para poder obtener esa libertad, es decir, con todo el cúmulo de pruebas que les proporcionemos nosotros, es decir, estas violaciones que estamos señalando, para orillarlos a que otorguen una libertad que en derecho procede. Sí, adelante, señora Elena. Así es, efectivamente, licenciado, así es que debe de ser y así será. Hemos pedido, ya lo último que le digo, hemos pedido la separación de causas penales de todos, ¿ve? Le hemos pedido su separación, no nos la conceden. Le hemos pedido estudio morfológico, para que vean que la identidad de Yael no es con la que especifican las gentes que supuestamente tienen las carpetas con nosotros. No me lo autorizaron. O sea, todo es no. Señora Entonces, Elena, pues, sí, no me va a quedar otra que seguir el consejo de usted, ir al consejo de la judicatura ahí en Insurgentes, a la altura de, creo que no sé cómo se llama ese centro comercial, ya se me olvida, Galerías, no sé cómo se llama.
hasta allá tendré que ir hasta Insurgentes a presentar mi denuncia, en nombre sea de Dios, pero pues sí, como dice, si no hablo, y la Secretaría de Gobernación me dijo, tiene que ser usted, nosotros no, así de plano, sí, digo, si una institución como Gobernación no le hacen caso, ¿qué me van a hacer caso a mí? No, que usted tiene que, y lo tengo por escrito, en donde me dice la Secretaría de Gobernación que tengo que ir yo al Consejo de la Judicatura a quejarme de que tengo 12 jueces o no sé ya cuántos, ahí tengo todos sus nombres también anotados de los jueces que han pasado, y no resuelvo nada. Ni hablar. Señora Elena, Así, perdón, al respecto de lo que estaban comentando y lo que mencionaba el doctor, en la carta de Yael, precisamente él nos dice que pasa un tiempo largo entre esta detención y el momento en el que lo llevan al aceido, ¿cierto? 11 horas, que pues también es algo que contraviene al debido proceso, ¿no, doctor? Sí, así es. De hecho, aquí hay una privación ilegal de la libertad por las autoridades y hay un uso abusivo de funciones públicas que debió presentarse una denuncia de hechos en contra de esos servidores públicos para continuarle su investigación, judicializar y formular imputación. No solo es una violación, sino son hechos delictivos que cometen, están privando de la libertad, y cuando privas de la libertad para hacer un daño, es decir, imputar hechos falsos, se convierte en secuestro tipo básico, ¿sí? Abuso de autoridad, uso abusivo de funciones públicas, que pudo haber sido denunciado ante la Fiscalía General de la República, desde luego, y esto da pauta a estos puntos, pues para obtener la libertad de Yael Malagón, porque básicamente no hay orden de aprehensión, no hay flagrancia, entonces la ilegal detención, esto de todos modos, aunque no se hizo en su momento procesal oportuno, el Tribunal Colegiado del Circuito, en el amparo directo, revisa esa ilegal detención, estas violaciones procedimentales, esos delitos de privación ilegal de la libertad y hasta secuestro que cometen las autoridades. Eso se va a revisar porque el Tribunal Colegiado de Circuito, en el juicio de amparo, realiza la suplencia oficiosa en materia penal a favor del reo, y ellos pueden por ese tipo de violación. Y recordemos el caso, perdón que lo diga, el caso Florence Cassens, pero dijeron, la ministro Olga Sánchez Cordero, que es mi prima, dijo, no damos la libertad por ser inocente Florence Cassens, sino damos la libertad por las violaciones procedimentales, constitucionales, a los derechos humanos y a los tratados internacionales en que el Estado mexicano es parte. Entonces, señora Elena, yo sí le doy arriba de un 70% de que su hijo va a estar en libertad, en el amparo directo. Y yo me ofrezco a realizar ese amparo también un día que platiquemos. Sí. Muy bien. Sí, claro. Sinaí, ¿tienes alguna pregunta? Así es, licenciada. Señora Elena, referente igualmente a la carta que le hizo llegar Yael Uscanga al presidente Obrador, ¿ha habido alguna respuesta por parte de él o de su gabinete? no, nada, en absoluto. Nada, nada. Lo único que nos hace es pasarnos, como dicen por ahí, a la puerta de atrás. La puerta de atrás del Palacio Nacional es atención ciudadana. Ahí nos pasan, a ver, ahí exponga su caso, esto y el otro, vamos a ver qué se puede hacer. No pasa nada. La verdad, ¿qué más quisiera yo decir que en este sexenio se ha logrado algo? Lo único que se ha logrado es quitarle un poquito de poder a la señora, bajarle de sus humos, porque la señora, le digo, todavía sigue siendo referente estadísticamente, hablando de secuestros en la televisión a nivel nacional. ¿Quién cree en esas estadísticas? No lo sé, pero le siguen dando voz. En Notimex, Santa María, San Juana, Santa Fe, le dio voz también a la señora, la recibió y demás. Que la verdad a mí me caló porque en mi tiempo, hace muchos años, yo trabajé en la Comisión de Radiodifusión antes de, casi paralela con el ISSSTE, trabajé en la Comisión de Radiodifusión y en Notimex, me dio mucho sentimiento que ahí recibieran a la señora, pero bueno, ni hablar. Entonces, pues no se puede tampoco negar que la señora todavía tiene muchas influencias. Y ahora sí, como dicen, si me corto ahorita aquí, ya ni modo. Pero ¿sabe quién estaba en el gobierno del Distrito Federal en ese entonces cuando ella se atrevió a todo esto? Marcelo Ebrard. Y ahorita la verdad sí tiemblo porque Marcelo Ebrard ahorita está manejando hasta la política en el exterior y la verdad digo, Dios mío, yo no me puedo poner con Sansón a las patadas. Imagínense de quién hablo. Entonces, pues, con el debido respeto y demás, pero la señora todavía sigue teniendo sus ínfulas bien puestas. No pasa nada, no pasa nada para ella.
Muy bien, y precisamente al respecto de lo que menciona el doctor y la pregunta que lanzó Sinaí, me gustaría mencionar la resolución de la Asamblea General de la ONU que aprueba la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delito de abuso de poder. Y nos dice, se entenderá por víctimas a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones o omisiones que violenten la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Muy bien. Conclusiones. Por favor, doctor. Sí, bien, bueno, pues me atrevo a decir, señora Elena Uscanga, que hay bastantes datos para poder hacer ese amparo directo. Digo, no es un momento procesal oportuno, pero cuando lleguemos a esa etapa procedimental, para obtener la libertad de Yael Malagón, porque no solo estamos hablando de la inocencia y que no hay ni siquiera indicios de una probable, como en el procedimiento inquisitorio se decía, no hay datos de pruebas suficientes, ni siquiera para sujetarlo a proceso, menos para condenarlo. Entonces, yo aquí lo que me atrevo a decir ahorita, que si un juez de distrito de entidad federativa diverso al que condenó en la primera sentencia a 70 años, dicta una sentencia, un juez diverso al que dictó los 70 años en contra de Yael Malagón, a través del orden del Consejo de la Judicatura Federal, pudiera en sentencia absolver a su hijo, Yael Malagón. Pero si en este caso no sucede así, la tendencia sería aquí la sala confirmar la condenatoria de primera instancia y en el amparo por las violaciones que comentamos, y lo repito, de procedimentales, de derechos humanos, constitucionales, se obtendría una libertad. Entonces, básicamente, ese estudio que hizo la señora Elena Uscanga y que tiene las fojas, las violaciones, las inconsistencias, trabajar conjuntamente con el despacho para armar ese amparo, bueno, un amparo directo del término que marca el 103 y 107 constitucional y el 170 de la ley de amparo, que es el amparo directo, es de 8 años para presentar el amparo directo en contra de la sentencia de la segunda instancia, en este caso, magistrado del Tribunal Unitario que confirme, y yo, en este caso, propongo que ese estudio que se haga con toda minuciosidad, que sería en unos 12 meses, para poder presentar un amparo realmente confiable, orillando al Tribunal de Alzada a que otorgue el amparo y la protección de la justicia de la Unión contra actos de la segunda instancia y de la primera instancia para ordenar la libertad, porque no solo tenemos las violaciones, sino también las inconsistencias en cuanto a las pruebas. Es decir, ahorita sí lo pudieran sujetar a proceso con datos de pruebas suficientes, pero no lo pueden condenar con datos de prueba. Entonces, pues es todo. Muchas gracias, señora Elena Uscanga, y a todos. Y también estamos para reunirnos de manera personal. Yo me ofrezco para realizar ese juicio de amparo directo y después lo platicamos en persona, señora Uscanga. Adelante. Muchas gracias, doctor. Sinaí. Claro, muchas gracias. Y como bien sabemos, el derecho penal como expresión de la política criminal y por tanto como expresión del ejercicio del poder estatal, constituye uno de los medios que el Estado utiliza para lograr ciertos objetivos, como es la protección de los bienes jurídicos más importantes de los individuos y de la colectividad frente al delito. De ahí la importancia del derecho penal, que puede cumplir tanto funciones o fines preventivos como fines o funciones retributivas para lograr ese objetivo fundamental. Lo propio se destaca del proceso penal y de todo el sistema de justicia penal, en tanto que ellos igualmente son expresiones de la política criminal. Pero para que esa función se lleve a cabo en forma correcta, en que se observen los derechos de las víctimas y de los imputados, así como de las garantías y principios que procuran evitar que el ejercicio del poder se extralimite, se requiere también de un determinado medio, destacándose que ese medio no es otro que el procedimiento penal, cuyo desarrollo debe garantizar el adecuado ejercicio del poder penal, para que dentro de las reglas del debido proceso se logre el esclarecimiento de los hechos, que el culpable no quede impune también y que se proteja al inocente, garantizando un trato correcto a ambos, pero igualmente que los intereses de las víctimas que han sido afectados por el delito
queden resarcidos, tal como ahora lo prevé la fracción 1, apartado A del artículo 20 constitucional. Por ello se concluyó que el proceso penal debe estar diseñado en el Código Nacional de Procedimientos Penales para que se cumplan los objetivos político-criminales del derecho penal material. Consecuentemente, la implementación del nuevo procedimiento penal debe hacerse sobre la base de procurar un mayor acceso a la justicia, que este se realice de manera más ágil y sin menoscabo de los derechos y garantías de víctimas e imputados. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señora. Carla. Pues definitivamente yo opino, ¿no? En este caso, que pues la autoridad al dictar la sentencia de 70 años para Yael, pues no hay pruebas contundentes. No se encontraron indicios ni datos de prueba que definitivamente diga o lo exprese, de cierto modo lo inculpe a tener como que la responsabilidad, ¿no? En este caso, pues no hubo cadáver, no hubo sangre, la prueba que sacaron de la gota de sangre, pues es femenina, no es de género masculino, y pues hay errores contundentes en esta situación y muchas inconsistencias que pues nos genera como que hacer un peritaje por otro medio, ¿no? Así es, muchísimas gracias, Carla. Y bueno, a mí me gustaría señalar los puntos trascendentes. Es de resaltar que el dar cabida a información tendiente, como lo hemos visto en algunos medios, puede indiscutiblemente incitar a un linchamiento mediático al no haber una réplica de cuadro. Dentro de la fabricación de pruebas, sobre todo en el sistema de justicia anterior, hay que señalar que era muy común y es un vicio que ha venido documentándose con infinidad de casos desde hace muchos años, y más aún íntimamente relacionado con un mal proceso en el cual políticamente lo que se buscaba era, como lo vimos en esta mesa, efectivamente entregar cifras y resultados a una costa de falsos culpables. Recordemos que Genaro García Luna estaba ostentando un cargo público importante en el momento que ocurrieron estos hechos. Al ser acusados de delincuencia organizada bajo el anterior sistema, se pierde la oportunidad de la utilización de varios recursos legales que tal vez en el mundo del deber ser y de acuerdo al nuevo sistema pudieron ser benéficos. Como sabemos, uno de los elementos importantes para que se pueda dar la fabricación de pruebas es la corrupción, tráfico de influencias, que lamentablemente es un problema que sufre el país en general. Un punto resaltante es que la señora Wallace opina que está mal torturar, pero no es pretexto para que se le deje libre al inculpado. Pero es una paradoja, ya que ¿qué garantía existe de que esta culpabilidad no sea resultado de esa tortura? Y finalmente, ese es un vicio de la mala praxis y la mala implementación de los protocolos de actuación y debido proceso. Y recordemos que los derechos humanos han existido desde siempre. No nacen con el juicio oral en el 2008. Nacen desde mucho tiempo atrás y solo hay que recordar, bueno, que el sistema siempre ha sido garantista. Es de vital importancia también tomar en cuenta que anteriormente las pruebas testimoniales, más que las pruebas materiales, tenían un gran peso, pero precisamente, retomando el punto anterior, ¿qué garantías hay de que dichas testimoniales no hayan sido obtenidas bajo tortura? Bien, agradezco a todos mis invitados, en especial a la señora Elena, por habernos brindado esta información. Y bueno, les recordamos que este foro siempre va a estar abierto a la réplica. Me gustaría también hacer un agradecimiento especial a nuestro editor, Oscar Huerta Lanís, que ha estado al pendiente y que, bueno, ha estado en el apoyo técnico. Muchísimas gracias a todos. Señora Elena, quisiera cerrar con algo. Simplemente agradecerles que nos den difusión a nosotros, que nos den voz a los que no tenemos el nivel ni político, ni económico, ni estos recursos para hacerlo. Para mí, de verdad, es un verdadero honor hablar con expertos como ustedes y enterarme de que de alguna manera no estoy tan mal, a pesar del oso que traigo arriba de mí, ahí la llevo. Lo he logrado sacar adelante, por lo menos mover sus papeles en mi modesto conocimiento. De verdad, les agradezco a ustedes, me iluminen. Ahorita el doctor me dijo, sí, señora, hay que hacer esto. Pues sí lo voy a hacer, doctor, se lo prometo, con todas las reservas, pero sí lo voy a hacer. Me voy a ir al Consejo de la Judicatura a poner una queja. Y les agradezco infinito, licenciada Talía Maciel Morales, Dios la bendiga, por el abrirle la puerta de esta comunicación a los que no tenemos voz y no tenemos poderío. Muchas gracias, licenciada Carla. Muchas gracias, licenciado. Usted sabe muy bien que me refiero y Dios los bendiga. Muchas gracias, de verdad.